Hola, mi nombre es Catalina Valencia, profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. En este video explicativo presentaremos las definiciones de sumatoria y productoria y pondremos en práctica algunas de las propiedades y teoremas más útiles para la simplificación de expresiones matemáticas. Hablemos de la importancia. Es muy común que se presenten problemas matemáticos que requieran la suma o la multiplicación de muchas cifras y se dificulte tanto su operación como su escritura. De esta manera, surge la sumatoria como un operador matemático que permite representar muchos sumandos, ya sean finitos o infinitos. De la misma manera, la productoria es el operador que permite representar multiplicaciones de términos finitos o infinitos. El objetivo de este video es comprender los principios, nomenclatura y las propiedades de las sumatorias y productorias mediante el desarrollo de una serie de ejercicios prácticos. Como problema se plantean los siguientes ejercicios. Sumatoria de i igual a 15 hasta 30 de 2 menos 3i más 4i al cuadrado. Sumatoria de i igual a 6 hasta n de 2i a la menos 3 más 5 menos 4i. Productoria de i igual a 3 hasta 5 de i al cuadrado sobre i más 1. Y productoria de i igual a 10 hasta 4n a la 2 de 5i por 3i menos 1. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar datos interesantes o importantes dentro de la expresión y vamos a verificar cuál es nuestra incógnita. Entonces, lo primero que vamos a anotar aquí es que de uno de los ejercicios propuestos en el enunciado tenemos, para el caso de la sumatoria, la letra sigma, que es el operador que representa la sumatoria. Entonces, como pueden ver acá, la i es el índice de la suma o lo que también llamaremos la variable de la expresión. Entonces, ese i toma un valor inicial que le llamaremos límite inferior y vamos a sustituir ese valor en la expresión matemática y operamos, es decir, restamos acá, sumamos acá y obtenemos entonces un resultado. Posteriormente, sumamos un valor a ese índice inicial, es decir, que si le sumamos la unidad, quedaría como 16, sustituimos 16 donde veamos la variable y operamos nuevamente. Los resultados de esas operaciones los vamos sumando y hacemos la sustitución hasta llegar al límite superior que es 30. Entonces, de la misma manera, vamos a proceder con la productoria, pero con la diferencia de que ya no vamos a sumar los resultados de las operaciones, sino que ya los vamos a multiplicar. Entonces, para la productoria tenemos pi como el operador que representa la productoria. Tenemos el límite inferior, en este caso sería 10, y tenemos el límite superior, que además podría ser una letra. Cuando tenemos entonces una letra en este límite superior, quiere decir que el resultado de la expresión al final de operar va a quedar en términos de esa letra que hay ahí. Entonces, como les decía, la idea es sustituir ese índice, el valor que toma el índice dentro de la expresión y operar internamente la expresión y el resultado lo vamos a multiplicar por las otras sustituciones que hagamos con el índice hasta llegar al límite superior. Entonces, no será sencillo siempre que hayan muchos valores por operar, por números muy grandes. Por lo tanto, existen una serie de propiedades y teoremas que podemos usar a nuestro favor para simplificar el proceso, pues, o la operación de estas expresiones. De esa manera, la incógnita es identificar cuáles son esas propiedades, tanto de la sumatoria como de la productoria, que nos van a ayudar a simplificar la expresión dada, a reducirla al máximo, es decir, obtener un valor numérico o obtener un valor en términos de la variable que tenemos en el límite superior. Vamos a proceder entonces ahora a analizar e identificar algunos patrones, especialmente de las propiedades que podrán ser útiles para el desarrollo entonces de nuestras expresiones matemáticas. Lo primero, recordemos entonces que la sumatoria la podemos representar con nuestra letra sigma, que es el índice igual a 1, por ejemplo, hasta 3. Si nosotros tenemos la expresión i, entonces simplemente sustituimos ese valor del índice ahí
nos quedaría 1, sumamos, vamos a sumarle una unidad al índice, o sea que nos quedaría 2, al sustituirlo nos da 2, sumamos y hacemos lo mismo nuevamente, hasta llegar a 3, entonces que es nuestro límite superior. Y simplemente operamos. También podría suceder que esa suma tuviera una expresión diferente, en vez del i, podría ser 2 a la i, y en ese caso, pues simplemente dejaríamos el 2 y vamos sustituyendo el índice. Entonces tendríamos 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Operamos y entonces vamos a tener 14. ¿Qué pasaría entonces si no tuviéramos este límite superior tan pequeño, sino que fuera un número mucho más grande, como 150, 500, 1000? Pasaría que no nos daría ni siquiera el espacio para copiar todas las expresiones sustituidas y necesitaríamos ayuda de otra herramienta, como una calculadora o algo así, para poder hacer esas operaciones. Por eso entonces aparecen lo que son las propiedades de la sumatoria que nos van a ayudar a facilitar el proceso. Entonces la primera propiedad es la propiedad aditiva, donde si tenemos la sumatoria de dos términos que se están sumando, entonces podemos separarlos y operarlos de manera individual y al final lo que hacemos es que los sumamos. Tenemos la propiedad distributiva, es decir, que si tenemos una constante que está multiplicando a una expresión, pues simplemente podemos de alguna manera sacar esa constante mientras operamos la sumatoria de la expresión. Y al final, pues simplemente multiplicamos ese valor de C por el resultado de nuestra sumatoria. Tenemos la sumatoria de una constante real, que en este caso, pues si sumamos varias veces la misma constante, pues resultaría simplemente en multiplicar a n por c, n siendo nuestro límite superior, si m toma el valor de 1. En caso de que m sea diferente de 1, pues lo que hacemos es que hacemos esta operación, n menos m más 1 que multiplica a la constante. Tenemos la descomposición en suma de sumatorias, entonces podríamos partir este límite superior de la siguiente manera. Siempre que m sea menor que n, existe un p en el intermedio, es decir, p que puede ser menor o igual a n y puede ser mayor o igual que m. Entonces, de manera que podemos hacer la sumatoria de i igual a m hasta p y de i igual a p más 1 hasta n de la expresión matemática al inicio. Eso será, digamos, útil en algunos casos. Y la propiedad telescópica que me dice que si tengo una expresión de x sub i menos x sub i menos 1, entonces el resultado, después de haber demostrado, después de haber desarrollado la expresión en sumatoria, entonces va a ser xn menos x0. Y ese x0 corresponde básicamente a m menos 1, en caso de que m sea diferente de 1. Bueno, cuando hablamos de la productoria, pues entonces recordemos que ya lo que hacemos no es sumar los términos, sino multiplicarlos. Entonces podríamos tener la productoria de i igual a 1 hasta 3 de una expresión, que en este caso la denominamos i. Entonces vamos a ir sustituyendo esa expresión de i con el índice y lo vamos multiplicando por la nueva sustitución y así sucesivamente. En este caso tendremos también 6. Pero, por ejemplo, si tenemos la productoria de i igual a 1 hasta 3 de 2 a la i, fíjense que en este caso pues resultaría un resultado diferente al que nos dio una sumatoria por obvias razones. Entonces, 2 a la 2 por 2 a la 3
y eso sería 64. Recuerden que aquí podríamos aplicar también las propiedades de la potenciación, que también van a ser útiles recordarlas para este desarrollo matemático. Entonces, aquí simplemente podríamos sumar los índices, tendríamos 1 más 2, 3 más 3, 6, o sea que eso sería 2 a la 6 y ese resultado es 64. Entonces, de forma similar, tenemos unas propiedades para la productoria. Tenemos la propiedad multiplicativa. Entonces, si tenemos dos términos que se están multiplicando dentro de la productoria, podemos separarlos y operar de manera separada esas productorias y al final simplemente multiplicamos los resultados. La propiedad de la división es que si tenemos una expresión que está en forma de división, podemos entonces operar de manera separada, tanto para el numerador como para el denominador, la productoria. Y al final simplemente generamos la división respectiva de los resultados de esas productorias. La propiedad de la potencia es que si tenemos una potencia donde no, pues digamos no tenemos una variable o el índice no está ahí expresado de alguna manera, entonces lo que podemos hacer es sacar esa potencia afuera de la productoria, operamos esa productoria y al final el resultado, entonces lo elevamos a esa potencia productoria de una constante real. Entonces, en este caso, si tenemos una C como constante, vamos a multiplicar esa constante por sí misma tantas veces como me lo indique el límite superior, ¿cierto? Entonces, de esta manera, si M toma el valor de 1, esto será C a la N. Bueno, para la propiedad asociativa, entonces tenemos que si tenemos una expresión de i igual a 0 hasta n, podemos de alguna manera fraccionar, así como lo hicimos con la sumatoria, en dos productorias, llevando ese valor índice desde i igual a 0 hasta m, considerando que m es mayor que i, pero menor que n, y multiplicándolo por la productoria de i igual a m más 1 hasta n, que era la expresión que nos estaba dando el enunciado, de la misma expresión matemática. Bueno, y tenemos finalmente la propiedad telescópica para m por n entero y m menor o igual que n. Entonces, cuando tenemos una expresión donde tenemos el numerador xy y el denominador xy más 1, el resultado, después de haber hecho la demostración respectiva, va a ser xm, que es el valor donde empieza el índice, sobre xn más 1, que es el valor del índice al final o el límite superior. O de la misma manera podríamos tener xui más 1 sobre xui y entonces el resultado sería xun más 1 sobre xm. Bueno, entonces recordemos, para poder desarrollar nuestras expresiones matemáticas usando las propiedades, pues es importante analizar las posibles propiedades que se puedan aplicar antes de empezar a desarrollar el enunciado. Después, entonces vamos aplicándolas, puede ser gradualmente, o sea, podemos separar las expresiones de manera que podamos desarrollarlas mucho más sencillo y al final compactamos de nuevo la expresión en una sola. Vamos a sustituir los valores del índice y operamos hasta simplificar al máximo nuestra expresión. Vamos entonces a proceder con el primer enunciado. Tenemos la sumatoria de igual a 15 hasta 30 de 2 menos 3i más 4i. Entonces, por encima podemos ver varias cosas. Lo primero es que este índice está empezando en 15. Para poder aplicar la mayoría de nuestras propiedades es mucho más sencillo si i comienza en 1. Entonces, lo que podríamos pensar es cómo cambiar ese índice para que empiece desde 1 y cómo se alteraría la expresión en ese caso. Lo otro es que fíjense que tenemos tres términos aquí. Entonces podríamos aplicar la propiedad aditiva para separar la sumatoria
y operar cada uno de estos términos de manera individual y después todo lo traemos entonces a una misma expresión y lo operamos cuando hayamos desarrollado de manera individual cada expresión. Entonces, esa primera parte que vamos a hacer es organizar el índice. El índice. Para eso existe una propiedad que vamos a ver a continuación en la que se me permite cambiar el índice alterando la expresión de la siguiente manera. Si es igual a m hasta n de la sumatoria de x sub y, entonces yo a m le puedo restar h y a n le resto el mismo valor de h, pero a la expresión se lo debo sumar. De la misma manera funciona si yo quisiera restar el valor a x sub i, que sería mi expresión. Entonces, en este caso, el índice, la parte inferior, el límite inferior, se le sumaría el h y al límite superior también se le sumaría el h. Entonces, vamos a proceder con esa parte. Tendríamos entonces que la sumatoria de i igual a 15. Entonces, para que este valor tome 1, le vamos a restar 14. Y a 30, entonces también le tenemos que restar 14. D, entonces tenemos 2 menos, fíjense que el 3 va acompañado de i, entonces en este caso es a i a quien yo le sumo, según la propiedad que estamos aplicando, 14. Y de la misma manera, aquí tenemos un i al cuadrado, entonces ese valor de i se le va a sumar el 14 todo al cuadrado. Y entonces ahí ya podríamos reorganizar nuestra expresión. Entonces, ¿cómo nos quedaría eh, esta expresión? Si vamos a aplicar la propiedad aditiva. Entonces recordemos que la propiedad aditiva dice que si yo estoy sumando dos términos dentro de la expresión de sumatoria, pues yo puedo aplicar la sumatoria al primer término más la sumatoria del segundo término. Entonces aquí me quedaría esto como la sumatoria de i igual a 1. Recordemos que a 15 le restamos 14 y nos queda 1 hasta 16, recordemos que a 30 le restamos 14, entonces nos queda 16 de, entonces fíjense que el primer término es 2 menos la sumatoria de i igual a 1 hasta 16 de 3 por i más 14 más la sumatoria de i igual a 1 hasta 16 de 4 por i más 14 al cuadrado. Listo. Entonces, en este caso, vamos a desarrollar por partecitas esta expresión. Entonces, llamaremos esta la parte A, llamaremos esta la parte B y llamaremos esta la parte C. Y vamos a explicar paso a paso cómo se opera cada una de estas partes. Entonces, comencemos con A. Tenemos I igual a 1 hasta 16, la sumatoria de 2. Entonces, aquí será necesario hacer uso de la propiedad de la constante real. Entonces, recordemos que la sumatoria dice que si tenemos sumatoria de igual a m hasta n de c, entonces en caso de que m tome el valor de 1, entonces el resultado será simplemente n, que es el límite superior, por c. Pero intentemos descubrir esto de dónde sale, o sea, cuál es el principio de esta propiedad que es tan importante para la sumatoria. Supongamos que tenemos n como un valor de 1. Entonces vamos a aplicar la sumatoria de i igual a 1 hasta 1, que es nuestro valor de n, de c. Pues simplemente el resultado será c, ¿cierto? No estamos sumando nada más, estamos tomando la constante como tal. Ahora, supongamos que a ese n le vamos a sumar un valor. Por lo tanto, pues el resultado sería 2. Entonces, tenemos la sumatoria de i igual a 1 hasta n más 1 de c. Pues entonces, por definición de sumatoria, lo que resultaría sería la sumatoria de i igual a 1 hasta
n de c más la sumatoria de i igual a 1 hasta 1 de c. Recordemos que esto fue lo que desarrollamos aquí, por, por lo tanto, el resultado de esto sería c, y de la misma manera esto corresponde también a la misma expresión, o sea que el resultado es c, por lo tanto aquí tenemos 2c. Entonces, como tal, si este valor va cambiando, entonces este valor se le va multiplicando a la constante de acuerdo a la operación pues, que tengamos. Entonces, volviendo al ejercicio, nosotros tenemos la sumatoria de igual a 1 hasta 16 de 2, pues básicamente aplicando esa propiedad sería esa constante 2 que va a multiplicar a n, que es 16. Y como resultado, entonces obtenemos 32. Ya resolvimos la primera parte. Ahora procedamos con la parte B. Listo, entonces la parte B tenemos la sumatoria de i igual a 1 hasta 16 de 3 por i más 14. Nótese que aquí será entonces viable también de alguna manera aplicar la propiedad aditiva, donde podemos separar, digamos, primero el 3 lo podemos sacar como una constante y podemos separar esta parte de la expresión con esta parte. Entonces, fíjense que acá 3 nos quedaría afuera, que multiplica la sumatoria de i igual a 1 hasta 16 de i más la sumatoria de i igual a 1 hasta 16 de 14. Y así podremos resolverlo de una manera mucho más sencilla. Entonces, continuando con esta expresión, voy a dejar anotada aquí esta sumatoria mientras voy a ir a resolver la otra, que es mucho más sencilla. Y ya nos concentraremos en resolver esta. Ahora, fíjense que esto es una constante real. Entonces podemos aplicar la propiedad de la constante real, que dice que se multiplica este valor de n, que es 16, por 14. Y ahí ya tendríamos entonces ese resultado para esa primera parte. Nos quedaría 3, que multiplica a la sumatoria de i igual a 1 hasta 16 de i, más, al operar esta expresión nos da 224. Listo, entonces vamos a concentrarnos en esta parte y vamos a desarrollar esa expresión. Entonces, para ello vamos a utilizar esta propiedad que tenemos aquí, que es la propiedad conmutativa. Entonces, partamos del hecho de que tenemos S, que es nuestra sumatoria, de i igual a 1 hasta un valor de n, que para nuestro caso es 16, pero lo vamos a dejar así expresado, para encontrar una forma a través de una propiedad de expresar el resultado de esta sumatoria sin tener que sustituir uno a uno cada los términos desde 1 hasta 16. Esa es nuestra intención. Recuerden, utilizar nuestras propiedades. Entonces, por inducción matemática, que es un método que se aplica cuando queremos probar una propiedad que depende de un número natural, vamos a encontrar la suma de esos n primeros términos de i. Listo, entonces, si esto es S, entonces sabemos que 2S corresponderá a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i, más la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i. Entonces, si yo deseo, voy a dejar esto anotado acá, i igual a 1 hasta n de i, puedo aplicar en esta expresión que tenemos acá esta propiedad conmutativa. ¿Y cómo me quedaría la aplicación de esa propiedad? Me quedaría algo como sumatoria de i igual a 1 hasta n de n menos i menos 1. Entonces, nótese que este m es el valor de m acá, que para mi caso es 1, y este n, pues básicamente es el mismo n eh, que dejamos acá en el límite superior. Ahora, por la propiedad aditiva de la sumatoria, yo puedo traer toda esta expresión a una sola sumatoria, dado que estas sumatorias son idénticas. Entonces, tendría yo i más n menos i menos 1.
Listo. Entonces, internamente yo puedo operar esto y se podrán dar cuenta que este i se me cancela con este i o se me anula después de haber sumado este, restado este, ¿cierto? Y me quedaría entonces de esta operación que i igual a 1 hasta n es igual a n más 1, ¿cierto? Porque acá tenemos signo negativo, con otro signo negativo nos da un signo positivo. Por tanto, eh, esto ya sabemos que corresponde a 2s, como lo veníamos arrastrando, 2s, no lo copio acá. Por tanto, entonces esta expresión la podemos interpretar como si fuera un entero real. Dice que aquí no está y desapareció. Entonces, por lo tanto, es un entero real. 2s toma el valor de n por n más 1, aplicando la propiedad del entero real. Y si yo quiero despejar ese término de S, entonces esto me queda n por n más 1 sobre 2. Y eso es exactamente igual a esta expresión que tenemos acá, o sea, sumatoria de i igual a 1 hasta n de i. Y encontré una forma de expresar esa sumatoria sin necesidad de, digamos, de sustituir cada uno de los índices en la expresión. Entonces, continuando acá, vamos a hacer esa sustitución ahí de este término de n por n más 1 sobre 2. Sabemos que n es 16, entonces esto nos quedaría como 16 por 16 más 1, todo sobre 2, más 224. Listo. Entonces, esto quedaría como 3 por 136 más 224 y esto tomaría el valor de 808 después de operar. Pues hemos culminado la parte B y ahora entonces sigue la parte C. Bueno, entonces esta parte de acá la vamos a expandir a través de factorización, aplicando trinomio cuadrado perfecto, y el 4 lo podemos sacar de la sumatoria aplicando la propiedad que ya conocemos de el real, la constante real. Entonces vamos a proceder a desarrollar esa parte. Entonces, tenemos acá que esto es equivalente a 4 que multiplica la sumatoria de igual a 1 hasta 16 de el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, entonces sería 28 y más el segundo al cuadrado, 196. Entonces sería la sumatoria de todos estos términos. También podemos aplicar la propiedad aditiva, entonces en este caso podemos aplicar la suma directamente, la sumatoria directamente en cada uno de los términos. Esto nos daría algo así como 4 que multiplica a la sumatoria de i igual a 1 hasta 16 de i al cuadrado, más la sumatoria de i igual a 1 hasta 16 de 28i más la sumatoria de igual a 1 hasta 16 de 196. Perfecto, entonces esta parte ya sabemos cómo la resolvemos, simplemente tendríamos que aplicar la propiedad que ya vimos antes de que corresponde a la suma de los n primeros reales positivos. Y esta también pues aplicando la propiedad de la constante real. Entonces, vamos a dejar expresado este término que todavía no sabemos cómo lo resolvemos y que resulta ser nuestro problema o nuestro interrogante dentro de este enunciado, porque no queremos aplicar directamente la sustitución del índice en vista de que eso se puede extender bastante, sino que queremos buscar qué propiedad podemos aplicar. Entonces vamos a intentar deducir esa propiedad. Por lo pronto lo vamos a dejar expresado y después hacemos la sustitución. Entonces sería 4 que multiplica a la sumatoria de i igual a 1 hasta 16 de i al cuadrado. Mientras que este pues sería, sacamos el 28 de la sumatoria y aplicamos entonces esa propiedad que vimos antes, que sería n por n más 1 sobre 2. Entonces n en este caso es 16 por 16 más 1 sobre 2. Y finalmente este que sería 196 que multiplica a n que es 16.
Entonces, ahí ya vamos resolviendo parte de de nuestro enunciado. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta partecita? Bueno, vamos a hacer uso de una de las versiones de la propiedad telescópica y recordemos que nuestra intención es generar la suma de los n primeros reales positivos, cada uno al cuadrado. Para ello, vamos a partir del supuesto de que I en esta propiedad telescópica va a tomar el valor de I al cubo. Entonces, tenemos que la sumatoria de I igual a 1 hasta n de AI menos AI menos 1 es igual, haciendo la sustitución, de I igual a 1 hasta n de I a la 3 menos I menos 1 a la 3. Listo, entonces para esta expresión aplicamos la propiedad telescópica y esto lo que nos resulta es n a la 3 menos 0 a la 3, porque recordemos pues que m en este caso lo estamos asumiendo como 1, entonces 1 menos 1 es 0 y esto nos daría al sustituir. Bueno, entonces vamos a reorganizar esta expresión de manera similar a como lo hicimos con el enunciado, donde aplicamos factorización. Entonces la sumatoria de I igual a 1 hasta n nos daría acá I a la 3 menos, entonces al aplicar aquí factorización nos daría el primero al cubo, menos 3 veces el primero por el segundo, o sea que nos daría 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. Entonces en este caso es 1. Listo. Reorganizando, entonces la expresión nos daría que esta sería la sumatoria igual a 1 hasta n de eh, estos dos términos se nos anulan aquí. Y nos quedaría entonces 3i al cuadrado más 3i. Bueno, también cambia de signo, al multiplicarlo por el signo de afuera. Este cambia de signo, entonces sería menos 3i y más 1. Ahora podemos aplicar la propiedad aditiva. Esto nos quedaría n a la 3 de la sumatoria de igual a 1 hasta n de 3i al cuadrado menos la sumatoria de I igual a 1 hasta n de 3i más la sumatoria de I igual a 1 hasta n de 1. Entonces, nótese que aquí nos va quedando el término que es nuestro interrogante y ese es el que vamos a querer despejar de toda esta expresión porque nosotros ya sabemos esto a qué equivale y pues n también lo tenemos. Entonces, básicamente, reorganizando esta expresión y aplicando las propiedades que conocemos, esto nos queda como n a la 3 es igual a la sumatoria, bueno, el 3 lo podemos sacar de la sumatoria de I igual a 1 hasta n de I al cuadrado menos 3 que multiplica a n por n más 1 sobre 2. Y aquí finalmente esto corresponde a n. Listo, entonces vamos a despejar este que es el término de interés, la sumatoria de I igual a 1 hasta n de I al cuadrado va a ser igual, entonces este 3 debe dividir toda la expresión. Esto nos quedaría como 1/3 que multiplica a n a la 3, que es este término de acá. Este pasaría positivo como 3 medios de n por n más 1 y menos n. Y finalmente, digamos, reorganizando términos, esta sumatoria de igual a 1 hasta n de I al cuadrado nos va a quedar como n que multiplica a n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y ahí tenemos una nueva propiedad que podemos seguir aplicando. Ya no tenemos que volverla a demostrar, ya sabemos cómo se deduce en cualquier contexto. Entonces ya podemos proceder a sustituirla aquí.
siendo entonces el caso pues que vamos a aplicar, tenemos, voy a correrme para acá para tener más espacio, 4 que multiplica, entonces vamos a sustituir n en esta expresión, en nuestro caso n es 16, entonces nos quedaría 16 por 16 más 1 por 2 por 16 más 1, todo esto sobre 6. Y este término, digamos que al resolverlo, nos quedaría 3808 acá. Y este término al resolverlo, entonces nos quedaría más 3136. Perfecto. Entonces, al operar nuevamente, esto nos quedará finalmente, pues digámoslo así, ya después de haber desarrollado esta fracción y sumado con los otros términos, un valor de 33.760. Y estamos listos para ensamblar todo el desarrollo, es decir, la parte A, la parte B, la parte C, en una sola parte y pues obtener un resultado final. Entonces, para ello, vamos a proceder con el ensamble. Recordemos que de la parte A, nuestro resultado fue 32. De la parte B nos dio menos 808 y de la parte C 33.760. Entonces, operando esos tres términos, obtenemos 32.984. Y hemos terminado entonces este ejercicio de sumatoria. Vamos a desarrollar este nuevo ejercicio de sumatoria y ya tenemos un montón de herramientas para trabajar en él. Entonces, lo primero, recordemos, es observar un poco qué tenemos aquí, qué propiedades podríamos usar. Listo. Entonces, como primer indicio, hay que reorganizar el índice para que este empiece desde 1 y sea mucho más sencillo la aplicación de cualquier otra propiedad. Lo otro que también podemos hacer es aplicar la propiedad aditiva y aplicarle la sumatoria de manera independiente a cada uno de los términos que tenemos aquí. Eh, Podemos entonces notar que para esta parte pues es una constante real, entonces va a ser fácilmente resuelto, ¿cierto? Y mientras que esta otra parte pues también ya tenemos desarrollada la propiedad de cómo aplicar las sumas de los n primeros términos. eh, entonces digamos que podemos otra vez traer a colación esa propiedad que ya demostramos antes. Aquí de pronto entonces nos va a surgir un problema tratando de resolver esta expresión donde, bueno, vamos a poder primero aplicar algunas propiedades de la potenciación para hacer un poco más sencillo la solución de esto. Y segundo, vamos a encontrar una nueva expresión o una nueva propiedad para expresar es uno de los términos que va a resultar después de haber operado. Entonces ya vamos a ver cómo funciona eso. Entonces recordemos, el primer paso va a ser entonces organizar el índice. El índice, tal y como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, para organizar el índice, vamos entonces a restarle a ese 6 5 cifras, ¿cierto? Y a n también se lo tenemos que restar. Y si se lo restamos a él, entonces fíjense que donde tengamos el i, también se lo tendremos que sumar. Entonces aquí tendríamos i menos 3 más 5, acá tendríamos el 5 y acá tendríamos 4 que multiplica a i más 5. Listo. Entonces ahora sí podemos aplicar. Bueno, de pronto aquí sería sencillo si multiplicamos el 4 por cada uno de estos términos para poder expandir un poco más la sumatoria, pues, o la propiedad aditiva. Y también podemos simplificar esta parte de la expresión. Entonces, esto nos quedaría como la sumatoria de igual a 1 hasta n menos 5 de, entonces fíjense que acá a 5 le restamos 3, nos queda 2. 2 a la i más 2 sería más 5
Este sería 4i menos 20. Perfecto. Ahora, como estos dos son enteros, los podemos operar. Y también, aplicando la propiedad de la potenciación, podemos separar aquí en dos términos este 2 de la siguiente manera. Sumatoria de i igual a 1 hasta n menos 5 de, tendremos acá 2 a la i por 2 a la 2. Fíjense que estamos simplemente aplicando propiedad de potenciación. Entonces aquí operando nos quedaría menos 15 y menos 4e. Perfecto. Entonces ahora sí, aplicamos la propiedad aditiva. Sumatoria de i igual a 1 hasta n menos 5 de, entonces bueno, simplemente se resuelve como 2 a la 2 y nos quedaría una constante real que podemos sacar. Entonces ese 2 a la 2 corresponde a 4 que multiplica a 2 a la i. Y mire que volvió mucho más sencillo esa expresión que teníamos inicialmente. Ahora, entonces tendríamos que aplicamos la sumatoria de i igual a 1 hasta n menos 5 de este 15 y tendríamos acá la sumatoria de i igual a 1 hasta n menos 5. Ese 4 también lo podemos sacar fuera la sumatoria de i. Perfecto, entonces como les decía, es nuestro, digamos, problema en este enunciado, mientras que estos dos ya lo sabemos desarrollar. Entonces, dejemos este expresado aquí, n menos 5 de i igual a 1 de 2i. Este entonces, por ende, vendría siendo 15 que multiplica a n menos 5, la propiedad de la constante real en la sumatoria, y este vendría siendo menos 4 que multiplica a, desaplicando esta propiedad, sería n menos 5 por n menos 5 más 1 sobre 2. Y aquí podríamos simplificar y este se convierte en un 2. Listo. Vamos entonces a tratar de descifrar cómo resolver esta parte de la expresión. Entonces, necesitamos un espacio en blanco. Vamos a continuar en esta nueva hoja. Para desarrollar eso, entonces nos vamos a apoyar nuevamente en la propiedad telescópica, en esta versión de la propiedad telescópica, y vamos a suponer aquí que a y es igual a x a la y. Lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la forma de expresar la suma de los primeros enteros positivos elevados a la i. Listo. Entonces, en ese caso, nosotros podríamos decir que esa sumatoria de i igual a 0 hasta n de a sub i más 1 menos a sub i, la podríamos reemplazar como i igual a 0 hasta n de x sub i más 1 menos x sub i. Listo, entonces sabemos que esto corresponde a sub n más 1 menos a sub 0 por la propiedad telescópica, lo que sería lo mismo que x n más 1 menos x 0. Y este entonces tomará el valor de 1 por la propiedad de la potenciación. Entonces esto, digamos que toma o se iguala a esta expresión de acá. Aquí podemos también aplicar la propiedad de la potenciación para reorganizar esta expresión. Esto nos quedaría como sumatoria de igual a 0 hasta n de x sub i por x menos x sub i. Y ahí podemos sacar factor común x sub i. Esto nos quedaría x a la n más 1 menos 1
es igual a la sumatoria de igual a 0 hasta n de x sub i que multiplica a x menos 1. Nótese que esto viene siendo un entero real y lo podemos pasar a este lado de la expresión de la sumatoria. Y ahí entonces va surgiendo, digamos, una forma de representar la sumatoria de los primeros enteros positivos elevados a la i. Entonces, reorganizando esta expresión, esto nos quedaría como xn más 1 menos 1 sobre la sumatoria de igual a 0 hasta n de, bueno, este término pasaría acá, x menos 1 de x a la i. Listo, entonces podemos apoyarnos en esta demostración para resolver ese término que nos quedó pendiente del enunciado que veníamos desarrollando. Entonces, recordemos que teníamos 4 que multiplica la sumatoria de i igual a 1 hasta n menos 5 de 2i. Entonces, aplicando esa propiedad, esto se convierte en 4 que multiplica a 2 a la... bueno, entonces, obviamente aquí tenemos esta sumatoria desde i igual a 1 y esta la tenemos desde i igual a 0. Entonces, por ende, nos toca hacer una pequeña variación en esta expresión y esa consiste en lo siguiente. Entonces, vamos a devolvernos esta partecita para explicar bien ese cambio. Entonces necesitamos que este índice quede desde 0. Entonces simplemente hacemos un cambio de índice nuevamente. Nos quedaría como 1 menos 1 para que llegue a 0. Este sería n menos 5 menos 1 también. Este 2, recordemos que aquí sí le tenemos que sumar 1. En este caso nos quedaría algo como, bueno, si aplicamos la propiedad de potenciación 2 a la i por 2, esto nos quedaría como 8, que lo podemos sacar de ahí, y igual a 0 hasta n menos 6 de 2 a la i. Y ahí ya podemos entonces aplicar esta propiedad. Entonces, aplicando la propiedad tenemos que esto sería exactamente igual a x, que en este caso es 2, a la n, ese n es n menos 6, más 1, menos 1 sobre x menos 1. Es de x, entonces sería 2 menos 1. Y entonces resolviendo esto nos quedaría, bueno, y nos falta multiplicar afuera por el 8. Esto nos quedaría como 8 que multiplica a 2 a la n menos 5 menos 8. Y finalmente esto se puede reorganizar. Los resultados, entonces sería 2 a la n sobre 4 menos 8. Listo, entonces estamos listos para compactar toda nuestra expresión. Entonces esta sumatoria sería igual a 2 a la n sobre 4 menos 8. Recordemos que cuando resolvimos esta parte, esto nos dio menos 15 por n menos 5. Y esta otra parte nos dio menos 2n menos 5 por n menos 4. Podemos dejar expresada nuestra sumatoria en términos de n, que es, digamos, la variable que aparece en el límite superior. Y hemos terminado nuestro ejercicio sumatorio. Ahora, entonces vamos a pasar a desarrollar los ejercicios propuestos para la productoria. Iniciamos entonces con los ejercicios de productoria y en este caso tenemos la productoria de 5i por 3i menos 1 desde i igual a 10 hasta 4n cuadrado. Para empezar a resolver esto podemos
verificar posibles propiedades que sean aplicables y en este caso resulta muy evidente como una posible propiedad la multiplicativa. Entonces lo que podemos hacer es aplicar la productoria a cada uno de los términos que tenemos en la expresión. También cuando tenemos un término constante real, pues podremos aplicar la propiedad de la constante real. Y finalmente, pues iremos mirando si aplicamos propiedades, por ejemplo, de la potenciación, como en este caso, para ir desglosando o expandiendo la expresión de manera que sea mucho más sencillo aplicar otras propiedades de la productoria. Entonces, comencemos con lo que ya logramos identificar. Vamos a aplicar la propiedad multiplicativa. En este caso, entonces, sería la productoria de i igual a 10 hasta 4n al cuadrado de 5 por la productoria igual a 10 hasta 4n al cuadrado de i por la productoria de i igual a 10 hasta 4n al cuadrado de 3i a la menos 1. Entonces dividamos así como hicimos en ejercicios anteriores esto por secciones. Vamos a tener la sección A, la sección B y la sección C y vamos a desarrollar cada una aplicando las propiedades que vamos identificando. Entonces para A, que es la productoria de 5, podemos aplicar la propiedad de la constante real. Recordemos que esta propiedad consiste en establecer si tenemos una constante real o la productoria de una constante real, entonces el resultado será esa constante elevada al límite superior menos el límite inferior más 1. Si ese límite inferior toma el valor de 1, pues simplemente el resultado será c a la n, la constante a la n. Entonces, siguiendo ese parámetro, pues básicamente nuestro resultado será 5 elevado a la n, que es 4n a la 2 en nuestro caso, menos m, que sería 10 más 1. Y pues reorganizando, esto nos quedaría como 5, 4n a la 2 menos 9. Listo. Vamos entonces con la parte B. Tenemos productoria de i, es de i igual a 10 hasta 4n al cuadrado. Y entonces, si hiciéramos la sustitución directa, pues básicamente lo que resultaría aquí es que sustituiríamos 10 en el índice, pues el índice, perdón, 10 en la variable de la expresión sería 10 y después lo multiplicamos por la siguiente sustitución, o sea, 11, y después lo hacemos por la siguiente sustitución, 12, y así sucesivamente hasta llegar a 4n al cuadrado. Resulta que es que nosotros no sabemos a qué corresponde n. O sea que, por ejemplo, si n tuviera un valor de 2, entonces diríamos que 4 por 2 a la 2 nos daría 16. O sea que esta productoria se sustituye el índice hasta llegar a 16. Pero realmente no tenemos ese valor, o sea, no sabemos qué es n. Entonces tenemos que buscar una estrategia para poder hacer una representación de esas multiplicaciones sucesivas entre 10 y 4n a la 2. Y digamos que la mejor estrategia podría ser la de la expresión factorial. Entonces, esa expresión factorial es el producto entre números consecutivos. Básicamente, para todo número natural, n, el factorial de n es el producto de todos los naturales desde 1 hasta n. Así, si yo tuviera, por ejemplo, 10 factorial, este es el símbolo del factorial, básicamente lo que tengo es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 y por 10. Y pues es exactamente lo mismo que la productoria de i, desde i igual a 1 hasta n. Entonces, recibe esa denominación de factorial. ¿Qué pasa? Que en nuestro caso tenemos algo diferente. El i comienza en 10 y no en 1, como en el que se muestra en la propiedad. Por lo tanto,
digamos que hay unos términos desde 10 hacia atrás que no nos interesan. Entonces ahí podemos aplicar la siguiente estrategia. Supongamos que nosotros queremos simplemente expresar la multiplicación de los números consecutivos desde 4 en adelante. Entonces nos está sobrando unos términos acá, 1, 2 y 3. Para quitarlos, pues lo que uno puede hacer simplemente es dividir por esos términos, 2 y 3. Entonces ahí se nos anulan esos términos. Y esta parte de aquí corresponde al 3 factorial. Entonces básicamente lo que acabamos de hacer es coger a 10 factorial y dividirlo por el 3 factorial. De la misma manera podríamos hacer con los valores que tenemos de nuestro enunciado. Así, si tenemos 4n al cuadrado factorial, lo que podemos lograr para representar desde 10 hasta 4n es dividir esto para incluir el 10, o sea, por 10 menos 1 factorial, y así, pues digamos que lo que obtenemos básicamente es eh, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 por 10 por 11 y así sucesivamente hasta llegar a 4n al cuadrado. Mientras que en la parte de abajo, pues tendríamos 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 y todos estos términos se nos anulan y logramos entonces obtener eh, digamos, la parte que necesitamos. Entonces, simplemente el resultado, porque nosotros no podemos hacer una sustitución aquí, no tiene sentido en vista de que n no lo conocemos, entonces el resultado de esta parte, pues, de la expresión que tenemos va a ser simplemente 4n a la 2 factorial sobre 9 factorial. La parte C la vamos a representar como la productoria igual a 10 hasta 4n a la 2 de 3 a la i menos 1. Si aplicamos las propiedades de la potenciación, esto sería entonces reescrito de la siguiente manera. Nos quedaría 3 a la i sobre 3. Perfecto. Entonces, aplicamos aquí una nueva propiedad de la productoria que corresponde a la propiedad de la división. Y así, básicamente, aplicamos la productoria a cada uno de los términos de la división. Entonces, lo vamos a aplicar al numerador, 3i, y al denominador, 3. Para el denominador es mucho más sencillo resolver esto porque ya vimos cómo se aplica la propiedad de la constante real en la productoria. Entonces, esto básicamente sería 3 a el límite superior, que es 4n a la 2, menos el límite inferior, que es 10 más 1. Y para el numerador, entonces tenemos lo siguiente. Si seguimos la estrategia que usamos en el mismo ejercicio, pero en la sección anterior, podemos intentar hacer una sustitución directa para ver cuál es el patrón que sigue esta expresión al sustituirse por el índice. Y tratar de buscar una forma de representar esta productoria de manera que no tengamos que hacer la sustitución de todos los términos en vista de que n no sabemos qué es, no lo conocemos. Entonces hay que mirar sí o sí la forma de representarlo. Vamos a hacer la sustitución. Entonces nos quedaría 3 a la 10 por 3 a la 11 por 3 a la 12 y así sucesivamente hasta llegar a 3 a la 4n a la 2. ¿Qué sucede? Esto que tenemos acá puede ser representado aplicando las propiedades de la potenciación como 3, que es la misma base, a cada una de las potencias y las vamos sumando. 10 más 11 más 12 y así sucesivamente hasta llegar a 4n al cuadrado. Y acá finalmente, reorganizando estos términos, esto nos quedaría 4n a la 2 menos 9. Nótese que esta parte de acá es básicamente una sumatoria. Entonces nosotros podríamos escribir eso como la sumatoria de k igual a 10 hasta 4n al cuadrado de k.
Y nosotros ya habíamos analizado antes en los problemas de la sumatoria cómo encontrar la suma de los n primeros términos, en este caso 4n al cuadrado primeros términos de k. Y en ese caso, pues es necesario primero hacer un cambio de índice, entonces lo vamos a organizar acá. Esto nos va a quedar como k igual a 1 y esto sería 4n al cuadrado, entonces nos toca restarle 9, vemos que le restamos atrás en la parte del límite inferior y acá le vamos a sumar 9. Entonces, reorganizando esto nos quedaría sumatoria de k igual a 1 hasta 4n al cuadrado menos 9 de k más la sumatoria de k igual a 1 hasta 4n al cuadrado menos 9 de 9. Vamos entonces a continuar el desarrollo en la parte de abajo. Listo, entonces ahora vamos a aplicar esa propiedad que vimos antes de la suma de los primeros n términos de k y eso entonces nos quedaría así de la siguiente manera. Sería 4n al cuadrado menos 9 por 4n al cuadrado menos 9 más 1 sobre 2 para la primera parte de la expresión. Recordemos que eso es una potencia y esta es la potencia de 3. Y eso le vamos a sumar a 9 que multiplica en este caso, el límite de superior, 4n al cuadrado menos 9. Listo. Y en la parte del denominador, pues seguimos arrastrando el mismo término. Listo. Vamos a reorganizar esa expresión de esa potencia hasta reducirla al máximo. Entonces, para reducirla, pues básicamente vamos a multiplicar primero estos términos acá. Esto nos daría 3 elevado a la 16n a la 4 menos 32n a la 2 menos 36n a la 2 más 56, todo esto sobre 2 y a esto le sumamos entonces este otro término que sería 9 por 4n al cuadrado menos 9 y todo sobre el mismo término que venimos arrastrando. Bueno, aquí podemos simplificar. Entonces, al simplificar esto nos quedaría acá 8, esto nos quedaría acá 16, nos queda 18 y 28. Y operando todos estos términos, entonces nuevamente obtenemos que 3 elevado a la 8n a la 4 más, entonces recordemos que estos dos términos tienen la misma variable con la misma potencia, entonces los podemos sumar. Esto nos quedaría, bueno, y considerando también este término de acá que tiene la misma potencia, nos quedaría como 2n al cuadrado y este término que es una constante también se podría operar con este y esto nos queda menos 53. Todo sobre 3 a la 4n al cuadrado menos 9. Y finalmente podemos aplicar nuevamente una propiedad de la potenciación en la que estos términos de la potencia del denominador pasan a restar en la potencia del numerador en vista de que tiene la misma base. Entonces esto nos quedaría como 3 a la 8n a la 4 menos 2n a la 2 menos 44. Y hemos resuelto la parte C. Entonces, como resultado, lo que podemos hacer aquí ya es sumar todos los términos que logramos adquirir al operar la productoria en cada uno de los elementos donde la aplicamos. Entonces, recordemos que cuando aplicamos la productoria de 5, obtuvimos un valor de 5 elevado a la 4n al cuadrado menos 9. Cuando operamos la productoria de i, obtuvimos entonces 4n al cuadrado factorial sobre 9 factorial. Y finalmente,
al operar la parte C, que es 3i a la menos 1, la productora nos dio como resultado 3, 8n a la 4 menos 2n a la 2 menos 44. Como no tenemos el valor de n, entonces simplemente esto queda expresado en términos de n. Listo, vamos entonces a pasar al siguiente ejercicio. Para este problema vamos a iniciar resolviéndolo a través de digamos, la sustitución directa del índice sobre el enunciado. Y después vamos a mirar qué estrategia se puede aplicar para tratar de resolver, digamos, de una manera diferente a través de propiedades o a través de alguna estrategia para aplicar entonces soluciones generalizadas que se puedan aplicar en cualquier otro problema, en cualquier otro enunciado. Listo, entonces recordemos que si vamos a hacer la sustitución directa, pues básicamente este índice se va incorporando dentro de los términos de la expresión. Y vamos a ir cambiando el índice, lo vamos a ir sumando una unidad al índice hasta llegar al límite superior. Así que vamos a empezar con 3, o sea, y tomará el valor de 3, después tomará el valor de 4 y finalmente tomará el valor de 5. Entonces, básicamente, esos resultados se multiplicarán entre sí, tal cual lo establece la definición de la productora. Entonces, yo voy a dejar esto expresado acá, nos quedaría algo como el índice elevado al cuadrado, la sustitución del índice más 1, el índice elevado al cuadrado, la sustitución de ese índice más 1 y el índice elevado al cuadrado y la sustitución del índice más 1. Entonces, acá nos quedaría el 3, acá nos quedaría el 4 y acá nos quedaría el 5. Entonces, nótese que es fácil resolver esto porque tenemos pocos índices para sustituir, pero si tuviéramos muchos resultaría bastante difícil presentar pues de pronto todos los términos en una sola diapositiva. Entonces aquí nos quedaría esto como 3 al cuadrado sobre 4 que multiplica a 4 al cuadrado sobre 5, que multiplica a 5 al cuadrado sobre 6. Y podemos básicamente hacer aquí una simplificación de términos. Entonces, 4 se nos va, en vez de que estamos multiplicando estas expresiones. Entonces, 4 se nos va con un término de 4. 5 se nos va con un término de la potencia de 5. Y como resultado, pues vamos a obtener bueno, finalmente también podríamos descomponer este 6 en 2 por 3 y entonces un 3 de acá se nos puede ir con uno de los de acá y finalmente el 2 se nos va con este y nos queda un 2. Entonces sería 3 por 2 por 5 y esto resultaría en 30, que sería nuestro resultado. Entonces hay un patrón que se sigue acá. Lo voy a hacer visible a través de un cambio aquí de el índice. Voy a anotar esto como un n y esto como un m de i al cuadrado sobre i más 1. Entonces, notemos que si hacemos la sustitución del índice, la primera sustitución sería n cuadrado sobre n más 1. La segunda sería eh, n más 1, le sumamos un valor, una unidad al índice, nos da entonces n más 1 al cuadrado sobre n más 2. Y esto lo multiplicamos por n más 2 al cuadrado sobre n más 3. Y así sucesivamente hasta llegar a m menos 1 al cuadrado sobre m por m al cuadrado, que es el último término, pues el límite superior, sobre m más 1. Y así como hicimos aquí arriba, que cancelamos unos términos, pues aquí también podemos hacer lo mismo. Se sigue cumpliendo ese patrón. Este también se irá con el consecutivo. Este se me va con este. Y así mismo se mira este con el anterior. Y reescribiendo entonces la expresión de arriba tendríamos n al cuadrado por n más 1, por n más 2, por n más 3 y así sucesivamente por m menos 1,
por m, todo dividido por m más 1. Entonces, nótese que en la parte superior tendríamos una multiplicación de términos sucesivos. N por n más 1, por n más 2, por n más 3, por m menos 1, por m. Prácticamente lo que podemos hacer es coger uno de los n y multiplicarlo por m factorial. Sin embargo, recordemos que el m factorial multiplica desde 1 hasta m. Y recordemos que esta multiplicación de términos sucesivos que hay en el numerador parte de n. Entonces, para quitar los términos que no necesitamos, nosotros deberíamos, además del término que ya tenemos, multiplicar aquí en la parte del denominador por n menos 1 factorial. Y así anulamos o digamos cancelamos los términos que hay antes de n dentro del factorial m. Y bueno, esa sería entonces una forma de representar la solución que hicimos o que encontramos en la parte de arriba, sino que está expresado de una forma compacta utilizando el factorial. Y bueno, esos son los ejercicios que teníamos propuestos para este tema. Muchas gracias.